Muy buenos días, amados oyentes. Hoy meditaremos en un atributo que todos experimentamos cada día, aunque muchas veces no lo reconocemos, la paciencia de Dios. Vivimos en una generación impaciente. Nos desesperamos en una fila, nos molestamos cuando una página de internet carga muy lento. Queremos respuestas inmediatas, sin embargo, la Biblia nos presenta a un Dios infinitamente paciente, no porque sea indiferente al pecado ni porque haya olvidado su justicia, sino porque su paciencia forma parte de su propósito redentor. ¿Qué significa que Dios sea paciente? La paciencia de Dios o su longanimidad significa que Él soporta durante mucho tiempo la rebelión del hombre antes de ejecutar el juicio que justamente merece. Observemos cuidadosamente que esto no significa que Dios apruebe el pecado. Tampoco significa que el pecado quede sin castigo. Significa que Dios retrasa el juicio para cumplir sus propósitos. Cada día que el mundo continúa existiendo es una demostración de su paciencia. Cada amanecer, cada respiración, cada oportunidad para escuchar las buenas noticias de Jesucristo. Todo ello manifiesta que Dios sigue mostrando paciencia. Segunda de Pedro 3:9 dice lo siguiente: el Señor no retrasa su promesa, por, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro escribió esta carta porque algunos se burlaban diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Pensaban que como Cristo aún no regresaba, el juicio nunca llegaría. Pero Pedro responde que estaban interpretando mal el aparente retraso. No era tardanza, era paciencia. Dios estaba concediendo tiempo para que sus escogidos fueran llamados al arrepentimiento mediante la predicación del Evangelio. Y aquí debemos leer el texto en su contexto. Pedro escribe: es paciente para con nosotros. ¿Quiénes son ese nosotros? A lo largo de la carta, Pedro se dirige a los creyentes, a quienes han alcanzado una fe genuinamente preciosa, segunda Pedro 1:1. Por eso, cuando afirma que Dios no quiere que ninguno perezca, el contexto apunta a que ninguno de los suyos dejará de llegar al arrepentimiento. Dios no retrasará el regreso de Cristo hasta que haya reunido a todo su pueblo. Y esto armoniza con las palabras del mismo Señor Jesucristo en Juan 6:37, cuando dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y también dijo en San Juan 10:16: tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas también debo traer. La paciencia de Dios está al servicio entonces de su propósito eterno de salvación. Ahora, esta paciencia no debe confundirse con aprobación. Este es un error muy común. Hay quienes piensan: como Dios no me ha castigado, seguramente aprueba mi manera de vivir. Pero la Escritura enseña lo contrario. El hecho de que Dios aún no haya ejecutado su juicio no significa que el juicio no vendrá. La paciencia tiene un propósito: conducirnos al arrepentimiento. Pablo pregunta en Romanos 2:4: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Qué pregunta tan penetrante. Cada día que Dios concede es una invitación misericordiosa a volver a Él, pero también es un recordatorio de que su paciencia no será eterna. Por eso, la mayor demostración de la paciencia de Dios es que Él soportó con paciencia a un mundo rebelde hasta enviar a su Hijo. Y hoy sigue mostrando paciencia al permitir que el Evangelio de Cristo continúe siendo anunciado. Si hoy escuchas este mensaje, no pienses que tendrás otra oportunidad garantizada. La paciencia de Dios no debe producir indiferencia, debe producir gratitud y arrepentimiento. Ven a Cristo mientras este evangelio es proclamado. Confía en aquel que llevó el juicio que merecían todos los que creen en él, porque llegará un día en que la paciencia dará paso al juicio definitivo. Amado creyente, la paciencia que Dios ha tenido contigo debe llevarte a ser paciente con los demás también. Recuerda cuántas veces el Señor soportó tus debilidades,
¿Cuántas veces restauró tu corazón? ¿Cuántas veces te llamó nuevamente por medio de su palabra? Si aún no has venido a Cristo, amado amigo, no interpretes la paciencia de Dios como una licencia para seguir viviendo lejos de Él. Interprétala como lo que realmente es, una expresión de su bondad que hoy te llama al arrepentimiento. Podemos resumir entonces que la paciencia de Dios no retrasa su justicia, manifiesta su propósito de reunir a su pueblo mediante el llamado al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su santa palabra.